Nos acompaña esta noche el señor Manuel Burga, expresidente de la Federación de Fútbol, que esta semana fue condenado por la FIFA, por el Comité de Ética, fue inhabilitado de por vida para participar en cargos deportivos vinculados al fútbol y además se le ordenó pagar una multa de 1 millón de francos. Esto sorprendió a muchos, puesto que en el año 2017 él había sido absuelto de los cargos que se le habían hecho por el mismo fondo, en el mismo fondo del asunto, me refiero, en una corte de los Estados Unidos. Muy buenas noches, señor Burgas. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, soy muy amable. Bueno, hemos leído la resolución, es una resolución de 15 páginas aproximadamente, no es muy complicada de leer, pero hay varias cosas que es difícil entender. Por ejemplo, se dice que se halló evidencia abrumadora de que usted habría recibido, además siempre usan los dos términos, recibido o que se le había prometido recibir o que había pedido, muchos millones de dólares en sobornos, y de hecho el cargo que se le hace es de soborno y asociación, algo similar a la asociación ilícita para delinquir, ¿no? Primera pregunta, ¿recibió o se le prometió recibir? ¿Por qué la resolución no determina si es uno u otro? Porque son dos cosas distintas. Totalmente, Sol. Pero para explicar esto en el contexto de la Corte de los Estados Unidos, que creo que es lo primordial, ¿no? A mí me extraditan por la conspiración para los diferentes delitos que en el caso de la Corte norteamericana... Conspiración para delinquir, es parecido a nuestra asociación. Bueno, en realidad le dieron ese parecido, ¿no? Para efectos, digamos, no sé, de extraditarme, para ser claros. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que en el caso de la extradición por conspiración, abarca 4 delitos. La conspiración para fraude electrónico, la conspiración para lavado de activos, la conspiración para soborno y la conspiración para obstrucción de la justicia. Por eso fui yo a los Estados Unidos. En el proceso se demostró, hay 4 cosas que son vitales que se deben demostrar en un proceso en los Estados Unidos para que te condenen, porque ese es uno de los temas que a veces se pone en duda. Es estar en la empresa, ser parte de la empresa, el demandado, la demanda con auditoría, el acusado a sabiendas participó. Pero en la acusación se debe probar, es decir, fue de toda duda razonable, el jurado debe estar convencido que la persona no sabía, no participó, no pidió y no recibió. Esas 4 condiciones tienen que darse en conjunto para que te absuelvan. Y el jurado se convenció de que yo no sabía, no había participado, no había pedido y no había recibido. He leído muchos documentos y muchos artículos de la época y efectivamente en todo se dice que el jurado no logra ponerse de acuerdo para condenarlo y por lo tanto tiene que absolverlo. Sin embargo, también he leído que a todas las personas a las que se acusó en ese proceso que tiene que ver con los derechos de transmisión, de televisión, a todos se les terminó condenando. Unos porque aceptaron su culpa, solo 3, he entendido de lo que he leído, fueron a juicio a discutir, y de los 3 que discutieron, el único que salió inocente fue usted. Entonces un peruano y a mucha honra. Mucha gente dice, y se lo voy a decir francamente, qué raro, todos eran culpables menos el señor Manuel Burga. Se estableció que había esta corrupción, porque si no, no habrían sido condenados todos los demás, y el señor Manuel Burga, que estaba ahí en medio, era el único inocente. ¿No es eso demasiado inocente ya en el otro sentido? Bueno, a ver, la justicia norteamericana es tal vez la justicia más dura del mundo. No se la deseo a ningún compatriota siendo inocente que la pase. Pasar por la justicia norteamericana es pasar por agua hervida. Es enfrentar al FBI. Es enfrentar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y yo creo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo su labor, hizo su trabajo. Yo no guardo ningún resentimiento por el trabajo de las personas. ¿Usted siente que lo investigaron entonces? Me investigaron hasta la saciedad, hasta donde ya no se podía ir más, y encontraron, los fiscales defendieron su teoría, mi abogado defendió su teoría, el señor Bruce. Los fiscales Bruce lo que decían, vamos a regresar a esa época, porque al final eso es lo que dice la FIFA, pero la FIFA concluye que usted es culpable. Los fiscales lo que decían era que si bien nunca se logró probar que usted hubiera recibido el dinero, eso era irrelevante. Sí, ese fue el argumento del fiscal. Por eso le decía que hay cosas que son difíciles de entender.
¿Cómo es esto? Ellos afirman que no pueden probar que usted haya recibido el dinero y sin embargo dicen eso es irrelevante. ¿Cómo va a ser irrelevante? No, el fiscal nunca dijo que fuera irrelevante. Ahí creo que hay un error de percepción de lo que el fiscal decía. Bueno, son las palabras que he encontrado sí, literalmente. Sí, probablemente. Es que muchas de las cosas que se han dicho, ni siquiera los periodistas que más han tocado el tema estuvieron hasta el final del proceso. Eso digámoslo también. Entonces el fiscal nunca dijo que era irrelevante. Lo que el fiscal dijo fue, el señor sí sabía y el señor no recibió. Sí. Pero lo condenen porque sabía. Y el jurado, cuando vio las pruebas y vio los elementos, se dio cuenta de que yo no sabía. ¿Por qué? Porque el argumento de las personas que pagaron, las dos personas que pagaban, cuando se les preguntó en el contrainterrogatorio, mi abogado le pregunta en el contrainterrogatorio, ¿usted conocía al señor Burga? No. ¿Usted sabe si el señor Burga conocía este tema? No. ¿Usted le pagó al señor Burga? No. Pero usted fue parte de los llamados 6. Sí, exacto, sí. Ya. Y el grupo de los 6 teníamos otro fin. Si alguno de mis compañeros, los que se han declarado culpables o los que han declarado culpables, tuvo otras intenciones, problema individual. En lo corporativo jamás hablamos de sobornos ni jamás hablamos de dinero. Lo que dicen algunos de los documentos que he revisado es que el señor Burga estaba bajo investigación por lavado de dinero en el Perú y que él escogió o difirió la colección del dinero del soborno que se le debía, y dice, y esto está en un email que se envió para tal efecto, porque él era consciente de que los investigadores estaban mirando, observando. ¿Hay alguna evidencia en este sentido? No, falso, pues, porque ese email se presentó en el jurado, pero ese email se refería a otro tema. Ese email es un email donde yo relato a mis compañeros del comité ejecutivo, no solo a los 6, sino a todos, una secuencia que se estaba dando en muchos países. Y les advierte que estaban investigándolos a todos. No. Era la secuencia que se daba en qué sentido, en que cada vez que había un conflicto entre el Estado y la Federación, inmediatamente el Congreso te investigaba, la Fiscalía te investigaba, te abrían procesos de lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en el 2012. A mí la investigación sobre el lavado de activos se abre en el Perú en el 2014. Claro, pero en diciembre del 2014. Pero la FIFA hace referencia a años. Por eso, no tiene. Desde el 2004, si no me equivoco. Pero 2003. por eso el mail. Hay dos mails, ese y el tema de los árbitros, sí, donde yo también le digo a mis compañeros, como hemos acordado hacer las cosas en conjunto y no dispararnos cada uno por su lado, les advierto que en el tema de los árbitros, yo estoy mandando una carta muy dura contra el árbitro que nos ha arbitrado el partido de Perú-Uruguay en la eliminatoria anterior. Pero sobre el tema de los árbitros no hay mucho en esta resolución. Vayamos un poco al tema de la resolución. Digamos que podemos cerrar esta parte diciendo, en Estados Unidos lo absuelven, porque en Estados Unidos lo único que se declara es culpable o no culpable. Exacto. Y si a usted lo declaran no culpable es que queda absuelto. Y según lo que he investigado del tema, su caso queda ahí cerrado porque no existía ninguna posibilidad de apelación de ninguna parte y por lo tanto usted es inocente ya de por vida. Exactamente. Sin embargo... Sol, permíteme que haga una aclaración que es importante en ese tema. El jurado... Porque muchos se hablado que el jurado estaba cansado. Y que uno se durmió incluso y lo tuvieron que cambiar. A él lo cambiaron pues a mitad del proceso. No es que el jurado estuvo cansado. Lo que pasa es que el jurado el día 22 da un fallo. Sí. Y el jurado era un fallo parcial que se quería dar. Y hubo una discusión entre los abogados y el fiscal y la corte. Y la juez dijo que se dé el fallo parcial. En ese fallo parcial... Claro, que fue una cosa extraña. Yo quedé sin resolución, sin fallo. El martes siguiente... Cuando nos reunimos en la mañana a discutir una serie de preguntas que había hecho el jurado, ¿no? Hay esta discusión y el jurado entra a 10 para las 10 de la mañana. Entra, la juez le dice, le contesta sus preguntas, el jurado se retira y a los 5 minutos el jurado regresa con una decisión de no culpable. Y ojo, es no culpable, así como en el Perú es absolución, es no culpable, porque la inocencia de la persona es intrínseca. Y cuando comienza el juicio, la juez le dice al jurado, señores, fuera de toda duda razonable, ustedes pueden absolver o condenar. Y la condena tiene que ser unánime y la absolución tiene que ser unánime. Ok, entonces vayamos a lo de la FIFA. A pesar de esto, la FIFA decide hacerle un proceso ético y decide sancionarlo de una forma muy dura, 1 millón de francos suizos, inhabilitación a un de por vida. culpable o igual que a uno que se haya declarado culpable. Exacto, igual que a un culpable. Pero, primera pregunta. En la resolución dice al principio que a usted le han notificado todo y que usted no ha contestado. Falso, no recibió ninguna notificación. No es verdad entonces lo que dice la primera que dicen el 4 de diciembre. El 4 de diciembre fue el día que me detuvieron.
O sea, es bien difícil que yo hubiese podido recibir. Las otras 3 que hace mención de junio y julio, nunca las he recibido por Nunca las ninguna recibido. vía. Y es más, la FIFA tiene mi teléfono y tiene mi teléfono celular y tenía perfectamente ¿Y cómo- cómo comunicarse ¿Y conmigo. cómo se atreverían a empezar con una mentira tan burda? Es decir, digamos, si usted logra demostrar que mienten ya en eso, en decir que lo han notificado, está dañando directamente su credibilidad. Comencemos por algo muy fácil. Si usted lee las resoluciones de las otras 2 personas que están ahí, conmigo, no tienen punto 10. Pero tampoco dicen que hayan contestado. La del señor De Luca y la del señor Meissner, tampoco dicen que ellos hayan contestado. Sin embargo, la FIFA insiste en que usted es, y regreso a como Yo empecé la sabía, entrevista, para ello yo que sabía. hay evidencia abrumadora de que usted o recibió o se le prometió recibir muchos millones y que por lo tanto ha incurrido en el cargo de bribe o soborno, que ha violado los códigos de ética y que le van a cobrar 1 millón. ¿Usted va a apelar esto? Tiene 21 días para apelar. Yo, en principio, yo no soy parte de la FIFA. Ah, Yo estoy bueno, haciendo la... esa es por otra eso. cosa. Lo segundo, Lo me aplican inhabilitan el para código algo de lo que ética, usted ya no es parte. Me aplican el código ética el año 2018, cuando yo ya no estaba en la FIFA. Y hacen una inferencia lo más graciosa para aplicar el código de ética del 2018. La verdad que no he querido entrar a eso, pero es muy extraño. Es inentendible, ¿no? Pero hay cosas muy Aplican graciosas. la ley actual porque dicen que es igual que la ley Es de esa igual que la- época y por lo tanto, Bueno, sí, como argumento medio- penal es medio muy raro, extraño. Pero no exactamente. quiero entrar a eso porque no quiero ser tan técnica. Lo que quería Por era eso, que me pero- dijera usted qué va a hacer. A ver, acá hay el párrafo 14, el 15, el 21 y el 22 copiado textualmente la acusación de los Estados Unidos. O sea, ellos se basan en la acusación de Estados Unidos y en el punto 22 dicen, legalmente no se puede probar si los pagos fueron realmente otorgados. Claro. Entonces, yo tengo ahora varias alternativas que las estoy analizando con mis abogados, ya las he consultado. Primero, aquí se me extraditó y yo pasé las calendas griegas, la agua hervida y se terminó esa extradición. No hay que con leer el Código Procesal Penal y con leer el Tratado de Extradición, ahí es asunto terminado. Lo segundo, este documento es el documento, el único documento que para mí tiene valor para lo que es mi testimonio. Lo que dice acá es que fue encontrado no culpable. Así es, exactamente. Mi testimonio, mi honor y el honor de toda mi familia y mis amigos que me ayudaron en este tema. Pero yo te quiero decir algo mucho más importante antes de decirte qué es lo que voy a hacer. Sí, porque tenemos que terminar Sí. con eso. Este documento, la FIFA se apersonó al juicio. La FIFA se apersonó al juicio. En marzo del 2016 se apersonó al juicio. Por restitution y... ¿Ya? ¿no? Para que la restituyeran y la agarraran como víctima. Y ahora la FIFA viene a decir que éticamente me quiere sancionar. Entonces yo tengo varios caminos. Uno es ir al TAS. Otros 2 caminos son caminos que me los voy a reservar todavía para tomar una decisión Pero que con mis podrían abogados. implicar incluso demandarlos a ellos. A mí el dinero, la verdad que no, en este momento, mi honor está a salvo con este documento. Que hay Lo una que haya parte- hecho la FIFA, a mí personalmente, en principio me duele mucho, porque es mi casa, la considero mi casa. Nuevos vientos del desierto soplarán algún día en la FIFA y entonces podremos de repente seguir o ver una restitución a este daño que me están ¿No haciendo. teme usted entonces que eso le haga, valga las palabras que usted acaba de usar, que eso le haga un daño? O sea, No. digamos, parecía que todo había terminado con su declaración de inocencia y con esto quisiera terminar, pero ahora abren otra vez esta situación que para usted tiene que ser una situación sumamente Es incómoda. desagradable, Y desagradable. nuevamente hay alguien que dice que usted es culpable. Sí, pero esa culpabilidad ética y moral amañada con tantas cosas como se han hecho y sin notificar y sin darme el derecho a defender, en realidad es muy pobre. Yo no le voy a dar importancia. Yo personalmente no le doy importancia, pero yo me voy a dar por el consejo de mis abogados. Yo tuve 2 grandes abogados, César Nakazaki en el Perú y Bruce Wolf en los Estados Unidos. Va a consultar Soy la con ellos. única persona de los 43 compañeros, el único que fue declarado no culpable, equivalente en cualquier parte del mundo a mantener su inocencia. Eso es lo que más importa. Y ese es un peruano. Ese soy, Y de verdad, humildemente, Manuel Burga. la última pregunta. Todos fueron declarados culpables, todo el esquema fue probado. ¿Y usted nunca lo vio? No, porque yo nunca participé en muchas de las reuniones que dicen que he participado. Esa es la gente que siempre dice que yo era sujeto a muchas cosas. Sin embargo, yo el día que le tuve que golpear la mesa al presidente de la Confederación, no al presidente de la Confederación, al señor Julio Grondona se la golpeé. Y el día que me tuve que pelear con él en un congreso, me peleé. Y
Ahí está, yo creo que los periodistas deberían hoy día retrotraer en el tiempo y a ver el partido Perú-Uruguay del pasado. Y esa famosa frase que alguien dijo alguna vez, el Perú no gana un partido más después de lo que ha hecho Burga en el Congreso. Porque yo me opuse a muchas cosas y fui valiente y directo, pero yo soy solidario con mis compañeros, porque creo que algunos pueden haber cometido errores, sí, y ellos lo han reconocido. Y otros están en su proceso de apelación porque fueron condenados y de repente lograrán su absolución también en los Estados Unidos. Yo no le echo la culpa a nadie, yo respondo por mí mismo. Yo no voy a decirle fulano, sutano, mengano, perencejo, no. Yo respondo por mis actos como lo hice toda la vida en la federación. ¿Me pude haber equivocado? Me pude haber equivocado. Pero en este tema nadie me puede acusar a mí de haber recibido un soborno, nadie me puede acusar a mí de haber siquiera conocido de un soborno, porque ahí están los testigos y ahí están los 12 jurados de la justicia más dura del mundo que declararon a Manuel Burga Soane no culpable, manteniendo mi condición de inocente. Y aquí en el Perú no tengo ningún proceso en este momento, Dios gracias. Muchas gracias. Señor. Muchas gracias, Sol, te agradezco mucho y muchas gracias a todo el Perú y las disculpas del caso a mis compañeros del Perú que alguna vez se vieron también maltratados en estos temas y sentir que de verdad la justicia es dura, pero es una gran satisfacción cuando uno puede salir con la frente en alto, como yo se lo dije a mis hijos y a mi esposa. Yo regreso declarado inocente. Y así he regresado. Muchas gracias.